supuesto, Martín. Aquí te presento una explicación clara, con contexto y versículos bíblicos, enfocándome en cómo Cristo cargó con la ira de Dios en la cruz, su clamor de Dios mío, y cómo esto está vinculado a la obra de expiación por los pecados de su pueblo. Cristo cargó con la ira de Dios. En la cruz, Jesús experimentó el juicio que merecían los pecadores. Dios derramó su justa ira sobre Cristo, quien tomó el lugar de los elegidos como sustituto perfecto. Esta es la esencia de la expiación. Isaías 53, verso 5 a 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús fue herido y castigado en lugar de su pueblo. La ira de Dios cayó sobre él, cumpliendo la justicia divina. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo se hizo pecado por nosotros, cargando con la culpa y el castigo que merecíamos, para que los elegidos fueran reconciliados con Dios. En la cruz, Jesús sufrió el abandono del Padre, no porque hubiera pecado en él, sino porque llevaba los pecados de su pueblo. Hebreos 4:15, primero Eduardo. 2. El clamor de Dios mío, ¿cuán en serio? Cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citaba el Salmo 22 o no, un texto profético que refleja su sufrimiento como el siervo sufriente. Este clamor tiene un profundo significado. El abandono del Padre. Este abandono no significa que la Trinidad fue rota, sino que Jesús experimentó el peso del juicio divino. En este momento, el Padre trató a Cristo como culpable, ya que cargaba con el pecado de su pueblo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no podía mirar a su Hijo porque estaba cargado de pecado, aunque no cometió ninguno. 2. Por primera vez lo llama Dios mío y no Padre. Jesús siempre se dirigió a Dios como Padre, en su relación íntima. Lucas 23 de 34, Juan 17:1. Sin embargo, en la cruz, al ser tratado como portador del pecado, su relación experimenta el juicio divino. Esto refleja su humanidad cargando con la separación espiritual que nosotros merecíamos. La obra de expiación fue para su pueblo. Jesús no murió para pagar los pecados de todos los individuos sin excepción, sino por los pecados de su pueblo, los elegidos. Mateo 1. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino con un propósito definido, salvar específicamente a su pueblo, no al mundo entero sin distinción. Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús se entregó específicamente por sus ovejas, asegurando su redención. Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Su sacrificio fue diseñado para salvar eficazmente a la iglesia, su pueblo elegido. 4. Relación con el Salmo 22 y su cumplimiento. El clamor de Jesús en la cruz no solo refleja su sufrimiento, sino que también muestra el cumplimiento profético del Salmo 22. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo describe con detalle los sufrimientos del Mesías, incluyendo la burla, el dolor físico y el abandono divino. Salmo 22, 16, 18. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La crucifixión de Cristo cumplió estas palabras proféticas. Reflexión final. En la cruz, Jesús llevó la ira de Dios, el castigo que merecíamos para reconciliarnos con el Padre. Este acto supremo de amor y justicia fue dirigido específicamente a salvar a su pueblo, los elegidos. Su clamor de Dios mío, demuestra la magnitud de su sufrimiento al ser tratado como pecador en nuestro lugar, cumpliendo perfectamente las Escrituras y asegurando nuestra redención. Versículo de reflexión. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cristo absorbió completamente la ira de Dios por los pecados de su pueblo, garantizando la salvación eterna de aquellos que creen en él.